En línea, vía Skype, Daniel Marmolejo. Dani, te ofrezco una disculpa, tenía que tomar esta llamada porque como la escuchábamos, Ana Gabriela Guevara estaba en el aeropuerto y no quería perderme esta oportunidad. De acuerdo, Vicente. No, y es muy importante escuchar a Ana en este momento en el que pues, ella tiene muchas cosas que decir y qué bueno que hayan tenido comunicación, querido Vicente. Oye, Daniel, pues déjame presentar para darle nuevamente contexto a la gente de esto que estamos platicando sobre el documento del bloque amplio opositor o bloque opositor amplio contra López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, se pronuncia y, bueno, pues quiero precisamente que escuchemos al presidente lanzar estos dardos envenenados de regreso a esos opositores que estarían armándose, organizándose para buscar tumbarlo. Algo que de entrada resulta inmoral, ilegal. Eso le corresponde a las autoridades definirlo. Mi opinión es que es de una gran inmoralidad lo que se documenta y se exhibe en Palacio Nacional el día de hoy. Por eso tenemos a personajes como Felipe Calderón, que escribe, fíjense nada más lo que dice Felipe Calderón: no conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero si fuera el caso, uno, que la oposición se organice es su derecho, y dos, que el gobierno la espíe es un delito. Y de eso me va a ayudar a analizar Daniel Marmolejo, de estas declaraciones de Felipe Calderón, pero después de ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. A ver si lo lees tú, porque yo no lo he visto bien, Jesús, pero ya como me imagino las cosas, es como las figuritas. Esta ya la tengo. A ver si. Pues, Bueno, este documento es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Su diagnóstico es: a un año de las elecciones federales y locales del medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021. Aquí sigue. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de dinero público entre los afectados a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político-clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central: impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Su plan de acción es: 1. Acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones
afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o de facto. Número 2. En los estados gobernados por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar con los mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. 4. Cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública, preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clientelares de Morena. Apoyarse en egresados del Tecnológico Monterrey, del ITAM, la Universidad Panamericana y la Iberoamericana. 5. Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo o inseguridad. Responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. 6. Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. 7. Desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. 8. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. 9. Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. 10. Campaña de negativos contra Morena, destacar su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Es tan negativo Morena que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Bueno, dice criatura. 11. Promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. 12. Una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. 2. Ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad política, bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD y México Libre, medios comunicadores y encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman, de encuestadoras, Consulta Mitofsky, Massive Caller, Buen Día El Laredo y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, la R, PAN, Frena,
Denise Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán, y los hashtags, el CACAS y AMLO MX te reclama, Área Internacional, cabildeos anti-4T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, corporativos vinculados al TEMEC, prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Eso es todo lo que dice el documento de la estrategia del bloque opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo. Daniel Marmolejo, ahí lo tienen, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nombres y apellidos. Ayúdanos con tu análisis en esta compra de plumas, de conciencias, influencers, y lo que dice Felipe Calderón me llama la atención. Lo que dice Felipe Calderón: no conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero si fuera el caso, 1, que la oposición se organice su derecho, y 2, que el gobierno la espíe es un delito. Sí, Vicente, este documento que seguramente fue redactado por uno de estos intelectuales orgánicos como una gran estrategia, creo que un capítulo de Plaza Sésamo es más interesante, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que leer el verdadero código, que es BOA, que supuestamente es bloque opositor amplio. No, es Business Operation Access. De lo que se trata con BOA es ver en esto la posibilidad del retorno al grupo del poder. Pero finalmente lo que hace este documento es confirmar lo que hemos visto ya de manera recurrente. O sea, no es una aportación. En términos de guerra híbrida, yo creo que es más interesante ver las operaciones no definidas en lo aparente, como lo que hemos venido diciendo previamente. Lo de Calderón, pues mira, si es la BOA, hasta la santanera lo sabe, menos Felipe Calderón, ¿no? Entonces, pues verdaderamente él está en una realidad virtual, viviendo. Yo creo, Vicente, que sí tiene lógica el documento. Ahora, esto sí es lógico, porque ya es una cuestión comprobada. Pero esto tiene la característica de, ¿yo qué le vería en términos de lo inconveniente que es para el país BOA? Que está hablando de apadrinar candidatos. Eso digamos que es lo que más salta, porque estaríamos generando desigualdad electoral y se pudiesen dar en ese margen delitos electorales. O sea, lo que BOA promueve principalmente es el delito electoral. Respecto a la oposición, no me parece fuera de lo razonable en una democracia, pero lo otro sí. Por el otro lado, menciona Mario Amparo Casar. Fíjate que es importante ver esto, porque muchos de estos personajes han estado en la comunicación del Estado. Entonces, la ponen dentro de un ejercicio de conspiración abierta o un ejercicio de actuación en contra del Estado a través de este movimiento, de este Business Operation Access, o de este bloque opositor amplio dentro del mismo gobierno. Y aquí cabe otra reflexión, la búsqueda de un vínculo con la Casa Blanca. Pero cuando habla con la Casa Blanca, con el Capitolio, se refiere a Donald Trump. Creo que es el peor momento que puede tener alguien para buscar a Trump, porque Trump está con una serie de dificultades internas. Pero por el otro lado, lo que más refiere esto sería prácticamente la reflexión de Lidia Cacho sobre el tema de la negociación, que sí trataría de buscar Calderón y no un bloque opositor amplio, sino directamente él, para tratar de salir del escenario al que pudiera llevarlo la situación de Genaro García Luna. ¿A qué apuesta en este caso, y más allá de BOA, el tema de Calderón, el tema de García Luna? A que pierda Donald Trump, a que llegue el candidato demócrata y a que ellos puedan salir exonerados.
Entonces ese es el, digamos, margen de oxígeno que tienen dentro de esta situación preelectoral, electoral, en este proceso en el que miente sistémicamente Genaro García Luna. Y bueno, quizás dentro de BOA y dentro de las reflexiones que ha hecho el presidente esta semana, Vicente, yo creo que ha sido muy impactante la presencia del general Tomás Ángeles de Aguajare, porque nos ha permitido ver quiénes son los patriotas y quiénes son los traidores. Entonces, también debo señalar que pues Calderón nos ha expresado al respecto. Habla de BOA, le contesta a Genaro Villamil, pero no manda ni una señal de humo, ¿verdad? Lo que significa es el enorme peso y la trascendencia de esta declaración, que como bien lo mencionaste desde un principio, ha sido capturada ya por los medios internacionales con mayor preocupación o interés que Televisa, que Azteca, que Milenio, que estos medios. Y bueno, sí hubo una entrevista en La Octava, que fue en algún tiempo tu casa. En esa lógica, Vicente, creo que el llamado del presidente a decantarse por uno o por otro bando, y él no quisiera que todo fuese blanco y negro, pero entiende que en un proceso de transformación las cosas se dan así. Tiene que ver con el patriotismo y tiene que ver con el proyecto social y con esta situación de sacar a México de la plutocracia, de la caquistocracia, de los que se arrodillan ante pues las coronas, y no las del coronavirus, ¿verdad? Sino ante las coronas europeas. Creo que tendríamos que profundizar en esta reflexión, y te voy a decir por qué, querido Vicente y amigos. Creo que debemos de plantear a estas figuras patrióticas que si hubiesen sido escuchadas en su momento, si hubiese detenido este océano de dolor en el que México se ha encontrado subsumido en esta tragedia humana, si se hubiese tomado la reserva necesaria para escuchar desde el Estado, desde el gobierno, al general Tomás Ángeles de Aguajare, no tendríamos en este momento que preocuparnos mucho por un personaje como Calderón. Realmente él no quiso hacer caso. Yo considero que no hay razón para una complicidad en este país con Calderón, dejando pasar esta situación. En su momento, el ex procurador en el tiempo de Salinas y jurista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, Diego Valadez, dijo que si los diputados no enjuiciaban a los expresidentes es porque no querían. Ahora, ¿se requiere una reforma constitucional? Pues hay que emprender la reforma constitucional. Quizás esperaríamos que se terminara de fortalecer la izquierda después del próximo proceso que viene, pero sí tienen que ser enjuiciados los expresidentes. Yo creo que también el presidente de la República tiene esa misma lógica. Entendería ciertas dificultades desde el punto de vista legislativo para poder realizarlas, pero sí estamos llamados a la consulta sobre el tema del juicio a los expresidentes, y creo que esto ya lo debería de haber activado o estaría por activarse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por varias figuras retóricas. Noroña, no quiero mencionar alguno en especial, puede ser realmente un tema de todos los legisladores. Y en esta misma lógica, y tratando de restablecer o de resarcir el daño al general, porque nunca recibió una disculpa del gobierno, y fue muy dañado en su economía, en su patrimonio y en su moral, lo menos que el gobierno mexicano tendría que darle, y aquí yo quisiera exponerlo sin haber hecho todavía como correspondería una solicitud al Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez,
porque él arriesgó todo para evitar que el país tuviera un riesgo. Y cuando él asume todos estos criterios y la responsabilidad de hablar con Calderón desde la fuerza del conocimiento y el nivel jerárquico que le dio la milicia, lo hizo en buena lid y lo hizo por la patria. Entonces, querido Vicente, si nosotros, los conscientes, los patriotas y las patriotas, promoviéramos al Senado de la República que esta medalla no le fuese entregado a un empresario, como ya sucedió, al dueño de una cadena de centros comerciales, porque ahí es cuando los premios dejan de tener sentido, y más en una figura emblemática como la de Belisario Domínguez. Creo, Vicente, que es darle al general pues el reconocimiento, y también es condenar a la figura de Felipe Calderón. Daniel.